Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Para los que no nos conozcan, el Centro Sefarat Israel es un consorcio público que depende del Ministerio de Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío. Y lo hacemos a través de la organización de actividades como la que hoy nos trae aquí, esta presentación, esta conversación sobre un libro muy especial, que es este Principito que todos conocemos, este Principito de Antoine de Saint-Exupéry, pero lo que no conocíamos y ahora vamos a conocer es esta versión en jaquetía de El Principito. Esta versión en jaquetía que ha sido posible gracias a las tres personas que hoy nos acompañan aquí y que van a poder conversar sobre esta obra. En primer lugar, permítame que les introduzca a Alicia Siso, que es una gran amiga de este centro Sefarad y además una de las personas que más ha defendido y que más sabe sobre jaquetía, podríamos decir, del mundo. Es una de las grandes activistas en pro de la defensa, el mantenimiento de la jaquetía y a la que agradecemos enormemente toda la labor que realiza para este mantenimiento de la jaquetía, de esta lengua de los sefardíes del norte de Marruecos. Así que, Alicia, muchísimas gracias por estar hoy aquí y por todo el trabajo que realizas siempre. También nos acompaña Jacob Bentolila, catedrático emérito de hebreo de la Universidad Ben Gurión, a quien agradecemos enormemente que también esté hoy aquí, porque es uno de los grandes conocedores también del mundo de la jaquetía, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y este libro no hubiera sido posible sin la figura del editor, Álvaro de Benito, quien también hoy nos acompaña en esta conversación. Así que, sin más, voy a ceder la palabra. Os agradecemos desde el Centro Sefarat Israel a los tres que hayáis confiado en nuestra institución para hablar de esta obra y voy a ceder la palabra a Álvaro para que introduzca este magnífico libro que recomendamos desde Centro Separat. Así que Álvaro, cuando quieras. Muchísimas gracias, Israel. Bueno, pues antes de nada, gracias y a todos también por haberse dado cita, ¿no? en este vídeo, esta presentación, para conocer un poco más de lo que es la jaquetía, sobre todo. Del Principito se puede hablar muchísimas cosas, pero no tenemos tantas oportunidades, ¿no?, para hablar de la jaquetía. Y ese era un poco el objetivo inicial y el objetivo que tenía esta traducción. En Desde Tuma, que es la editorial que yo dirijo, como editor, pues hay una clara defensa de la visibilización de las modalidades lingüísticas de España, ¿no? Entonces, a raíz de aquel proyecto inicial, sí que valoramos que la figura del Principito es una figura muy buena para conseguir esa visibilización y poder hablar, ¿no? Al final es una obra que es muy universal, es muy conocida y por lo tanto pues tiene siempre ese plus de que cuando se habla de Principito se puede hablar de muchas cosas y eso es lo que me interesaba, ¿no? Entonces, pues tras 3 ediciones creí conveniente pues dar visibilidad a uno de los grandes dialectos históricos, en este caso del judeo español, ¿no?, que es la jaquetía, y que si bien está muy circunscrito al norte de África, ¿no?, a Marruecos, parte de Argelia, pues lógicamente también se habla en las comunidades sefardíes de Ceuta y de Melilla. Entonces, bueno, el primer punto que hice fue localizar lógicamente a la persona que mejor me pudiera ayudar en todo esto, ¿no? Y fue cuando contacté con Alicia, que ahora nos contará un poco cuál ha sido también su experiencia con el libro y un poco toda la experiencia a la hora de desarrollar y de traducir. Y desde luego yo estoy muy contento. Es uno de los principios más bonitos, más sonoros y más melódicos. Y cuando ella pues ya me pasó los textos finales, ¿no?, pues pude ver que era algo realmente magnífico. Y luego también Alicia me comentó en su día pues que sí que le gustaría contar con más gente, ¿no?, alrededor, para sobre todo tema ortográfico y un poco de consensuar la parte gramatical, porque al final estamos hablando de un dialecto que tiene una enorme tradición oral, pero no tanto una tradición escrita, ¿no? Entonces había que rodearse de los mejores y me propuso pues a Jacob, ¿no?, que está aquí hoy con nosotros también, y también a Oro, que bueno, pues han sido las personas que han revisado y que han aportado también su granito de arena para que, bueno, pues para que este Principito salga a la luz y salga de la mejor manera posible y desde luego con los mejores, ¿no? Pero yo creo que al final el protagonismo no solo es del Principito, de la jaquetía, sino también de los que lo han hecho posible, más allá del editor, y por eso yo creo que me gustaría que Alicia sí que compartiera un poco su experiencia y sobre todo también pues aprovechar que tenemos a Jacob para que, bueno, pues con toda su erudición acerca de la jaquetía pues pueda
discernir algunos puntos que yo creo que son muy interesantes y muy desconocidos, sobre todo en España, acerca de lo que es el ladino, lo que es la jaquetía, lo que es el judeo-español, de dónde vienen y por qué toman distintas maneras, ¿no? Distintas formas de evolución. Entonces, pues yo creo que ellos son los protagonistas hoy, así que no sé, ¿quién quiere saltar? Jacob mismo, para que pueda introducir un poco lo que es la jaquetía, las diferencias, sobre todo con el ladino oriental, la evolución y todo esto. Yo creo que sería interesante para enmarcarlo. Soy yo el primero que habla. Bueno, sí. El judeo español, desde luego, es una lengua, es un término académico que incluye todas las variantes del habla de los judíos descendientes de los expulsados de España, que llevaron consigo el español a todos los países donde fueron recibidos. Ahora bien, el español siguieron hablándolo durante siglos. Hay algunos casos en los cuales abandonaron el español y pasaron a otras lenguas, como por ejemplo ocurrió en Marruecos, en las ciudades del interior, donde pasaron al cabo de 2 o 3 siglos al judeo árabe, ¿no? Pero en el norte, por ejemplo, en el norte de Marruecos, siguieron hablando el español. Ahora bien, ese español que hablaron en todas partes, donde llegaron los judíos, ese español se desprendió del español de la península, es decir, ya no había contacto con la evolución que tuvo el español, más bien el castellano, en España. Así que, por ejemplo, en Oriente, por ejemplo, en Grecia, en Turquía, las comunidades perdieron contacto con el español y su lengua siguió una evolución en la cual cuando necesitaban términos, pues los cogían en las lenguas circundantes, por ejemplo, el griego, el turco, el árabe, etc. Así que la lengua hablada fue cambiando en eso que recibieron términos de otras lenguas y además, y por una parte, y por otra parte siguió la gramática que llevaron de España, es decir, la matriz gramatical de su lengua fue más o menos la misma que existió en 1492, es decir, en la lengua que ellos llevaron. Así que se puede decir que el judeo-español es una lengua que está basada sobre la gramática arcaica del español. Ahora bien, eso ocurrió en las comunidades del Oriente, lo mismo que ocurrió en Marruecos, con la diferencia de que en Marruecos no fueron palabras griegas o turcas que se introdujeron en el habla de los hablantes, sino perdón, palabras del árabe magrebí. Y eso fue la cantidad de palabras del árabe magrebí que se introdujo en la jaquetía fue muy grande. Es decir, cuando yo, por ejemplo, analicé el glosario de José Benolier, que es el primero que escribió una descripción de la jaquetía, pues él apuntó, por ejemplo, los orígenes de las palabras, y el glosario tiene más de 30% de palabras árabes y del hebreo únicamente unos 18%, porque hay que decir que todas las lenguas hebreas y la jaquetía, el judeo español, el judesmo, que es la paralela de la jaquetía en el Oriente, eso es una lengua judía, y como lengua judía pues mezclan el hebreo
palabras hebreos en el habla de esa lengua. No solamente en el habla, sino también y sobre todo en el escrito de esas lenguas. Ahora bien, hay que decir que el escrito de los judíos sefardíes fue más o menos el mismo en todas las comunidades, que sean en Oriente o en Occidente. Es decir, que cuando un rabino escribía un tratado en judeo español, un judío de Marruecos podía comprenderlo y viceversa. Es decir, por ejemplo, cualquier traducción judeo-española de Marruecos podía ser comprendida en Turquía, por ejemplo, porque es una lengua escrita y la lengua escrita era común a todos los dispersos de las comunidades españolas. Esa es la diferencia entre la lengua escrita y la lengua hebrea. La lengua escrita generalmente eran traducciones de textos canónicos o que eran oraciones o obras de jurisprudencia rabínica. Y eso era entendido por todos. Y eso es lo que se llama, lo que yo llamo el ladino. O sea, la lengua judeo-española literal, en la cual el elemento es español y hebreo mezclado al español. Pero la lengua hablada es otra cosa. La lengua hablada, y ahí se mezcló con muchísimas palabras de las lenguas circundantes. Y esa lengua hablada, ese judeo español hablado, que se diferencia por el elemento de las lenguas circundantes, era diferente, era bastante diferente entre el oriente y el occidente. O sea, el judeo español hablado en Marruecos es la jaquetía, y el judeo español hablado en Grecia y en Turquía, ellos lo llaman con diferentes nombres, lo llaman el judesmo, el españolit, el español, el jidió, el judeo, etc. Hay muchos nombres para designar ese habla. Ahora, el habla es diferente. Por ejemplo, cuando una persona de Turquía llegaba a Marruecos, se les comprendía, pero no al 100%. No al 100%. Había cierta comprensión, pero no total, no completa. Esa es la jaquetía, la lengua hablada, el judeo español hablado, que era hablado por los judíos que se establecieron en Marruecos, sobre todo en el norte de Marruecos. Hay que decir también que la influencia del español peninsular en la jaquetía era mayor que la influencia del español sobre el judesmo o el judeo español hablado en el oriente, por la proximidad geográfica. Y no solamente por eso, sino también porque habían vínculos entre los judíos de Marruecos y España. Por ejemplo, la gente pasaba por Gibraltar, habían colonias de españoles en las ciudades de la costa marroquí, y todo eso concurrió al hecho de que hubieron influencias del español peninsular sobre la jaquetía mucho más grande que sobre la lengua del oriente, el judeo español hablado en oriente. Además, cuando el judeo español, o sea, los judíos sefardíes, quisieron tener contactos más vivos con la cultura del occidente, ellos tuvieron cierta apertura a las lenguas europeas. Así que en el judeo español, los hablantes del judeo español en Marruecos, de una manera muy natural, se dirigieron al español, mientras que en el occidente se dirigían al francés, al italiano, sobre todo al francés. Así que las influencias del francés
sobre la lengua hablada del judaísmo, del judeo español oriental, es mucho más grande que otras lenguas. Y en la jaquetía la influencia del español es importante. No solamente eso, sino que además a partir de 1860, cuando los españoles conquistaron Tetuán, y más aún cuando se estableció el protectorado de España en Marruecos. Desde entonces el contacto con el español era tan grande que poco a poco la jaquetía se confundió con el español, así que la gente ya, las nuevas generaciones ya hablaron español, y lo que quedó de la jaquetía eran reminiscencias, algunos proverbios o dictones, o digamos algunos giros lingüísticos que eran arcaicos y que a veces provocan se utilizan en la lengua del humor. Lo que tengo que decir en la traducción del Principito es que si el original es francés de Saint-Exupéry, propone muchos casos de humor. En la traducción de Alicia, y también a ese humor se añade también el cómico de la jaquetía, efectos cómicos y el ambiente de la lengua hablada en Marruecos. Hay varios puntos, ¿no?, que apunta Jacob que para mí eran muy relevantes, ¿no?, y que muchas veces lo hablaba con Alicia, y me gustaría que sí que contase un poco su experiencia, ¿no? Primero, cómo sí que existía un principico, ¿no?, una edición que se daba por judeo-español absoluta, ¿no?, pero que estaba basada en el dialecto oriental, pero que se había hecho, digamos, para mí, ¿no?, era una injusticia de que precisamente lo más cercano también, y que las comunidades sefardíes de Occidente, ¿no?, pues tuvieran también su edición, ¿no? Entonces, esa diferencia. Y sobre todo también lo que decía Jacob, ¿no?, de cómo al final evoluciona mucho más cerca del castellano, y es algo que sí que vemos en tu traducción, ¿no?, que es algo que, bueno, pues que tú has tenido que buscar esas formas, ¿no?, para aterrizar esa parte oral a la parte escrita, y has decidido pues seguir por ahí. Eso sí que me gustaría que lo contases, además, por supuesto, de tu experiencia, ¿no? Bueno, es verdad lo que dices. Primero, me gustaría dar las gracias a Jacob Bentolila y a Oro Anahori por ser los revisadores del libro. Y también muchas gracias a Jacob por siempre darme consejos válidos. Y diré también que somos muy dichosos por los proyectos que haces tú, Álvaro. Así es la suerte nuestra. Bueno, sobre lo que dices, la oportunidad de traducir el Principito a jaquetía fue una experiencia encantadora e importante. El Principito, ya lo sabemos, es un libro endiamantado que no nos deja indiferentes. La inocencia y la pureza del carácter del Principito toca el corazón, y es una voz que nos despierta a pagar atención a temas importantes, temas de soledad, de pérdidas, de amistad y de amor. Las observaciones sobre la vida y sobre el carácter humano son profundos en el libro. Ahora, nos habló Jacob sobre la jaquetía, una lengua hablada que, aparte de su base español, fue evolucionando y con la incorporación de palabras de otras lenguas. ¿Y cómo afectó esa incorporación, el vocabulario jaquético de este cuento endiamantado? Bueno, en la habla jaquética se emplea una cornucopia de expresiones, refranes, palabras de cariño. Ay, feras mal, niñito, niñito mío, ¿a dónde estoy? Cuánto me place oírte a reír, dice el protagonista al Principito cuando llega la hora de despedida.
Es también característico utilizar sinónimos, comparaciones y repeticiones. Vaite ya, dice la flor al principito. Y los sinónimos salpican muy naturalmente cada conversación. A menudo se usan sinónimos de dos lenguas distintas en la misma frase. Estos elementos contribuyeron al carácter de la lengua. Es una lengua pintoresca, melodiosa, dices tú, y tienes razón, y emotiva, que da valor a la chispa y a la risa y se permite una libertad juguetona en la manera de hablar. Ahora, el libro, escrito en francés, es otra cosa. El francés es una lengua linda, de carácter preciso y claro, una lengua completamente diferente en carácter y en color de la jaquetía. Los diálogos y los pensamientos en el libro se expresan claramente en francés sin aumentaciones. La jaquetía no es ansina. Se habla con repeticiones, palabras de cariño, con sinónimos, preguntas retóricas. Es diferente. La traducción me pareció un desafío y me quedé pensando cómo hacerlo, cómo transmitir este libro francés tan bonito, con sus ideas profundas, a la jaquetía. Hacerlo con respeto al sentido del libro, de su autor, mas sin perder el carácter jaquético. Claro que no es posible traducir el texto literalmente. El carácter de la jaquetía se pierde. Así que con cada parágrafo pensaba cómo se diría esto en jaquetía. Por ejemplo, en el capítulo 2, la parte en la que el principito pide, por favor, píntame una oveja, ¿sí? S'il vous plaît, dessez-moi un mouton. En jaquetía se meterá emoción en esta pedida, pero por eso escribí, ansí me quedes, píntame una carnera. En vez de decir, por favor, en jaquetía a menudo se dice, ansí me quedes. Es una fórmula de ruego y también de expresión de cariño. Voy a leer un parágrafo que sigue esta pedida, esa pedida del principito al protagonista. Es del capítulo 2. Le dibujé una carnera. El niñito se quedó mirándola que te mira y después dijo, no, esta carnera es muy mala, está mejneada, dibúchame otro dibujo. Le dibujé otro y el niñito, con dulzura y paciencia como lo de yo, me dijo, no lo mirás, esta no es carnera, es carnero, tiene cuernos como del shofar. Vine yo y le hice de nuevo otro dibujo, el niñito le charteó y no le alzó, igual como a los otros iguales. Está demasiado vieja, está cayéndose en pedazos. Quiero una carnera sana y recia, vendiendo salud, que viva muchos años. Ya me canteí y perdí mi paciencia, y como que deseaba de empezar a desmontar el motor, le jarabullí en una volada a este dibujo y se le mostré. Aquí la caja y la carnera sanita y buena que quieres está adentro. Mi sorpresa era sin fin al ver cómo el gial de mi Dayan chiquito se relumbró. Es ansina igualito como lo quería. ¿Te parece que esta carnera tendrá menester de mucha hierba? ¿Y por qué eso? Por de que en cada mí todo es muy chiquito. Le aseguré que la hierba la abundará y la sobrará. Te di una carnera muy chiquitita. El niñito agachó sus ojos al dibujo y dijo, no es chiquitita, es que la venció el sueño. Y ansina vino a ser que conocí al principito. En este parágrafo hay palabras en hebreo y en árabe, también sinónimos y comparaciones. Por ejemplo, mala mehneada. Mehneada quiere decir enferma en árabe. Sana y recia, vendiendo salud.
muy pintoresca es esta expresión. Tanta salud hay que sobra para dar de ella. Vieja, cayéndose en pedazos. Y también las comparaciones, cuernos como el shofar o paciencia como la del Iyob, ese carácter bíblico. En la jaquetía es símbolo de paciencia por lo que le pasó en la vida. Otra cosa muy característica de la habla jaquética es la pregunta retórica. Es un elemento muy prominente en las conversaciones, a meter cadenas de preguntas retóricas. En vez de decir lo que hay de decir o contestar simplemente sí o no, se contesta con otra pregunta retórica. Voy a leer unos parágrafos del capítulo 8. Ahí hay un ejemplo de este estilo de habla. Wow. Nace la flor. Ay, apenas me despierto. Te pido, Mejila, esto es lo que dice, te pido perdón, esto es en español, ahora en jaquetía. Ah, Mejila, me despertí, estoy tan desgreñada. El principito, sin poder gobernar su desmiración, dijo, qué hermosa eres, como la luz del día. Ah, ¿no es ansina? Respondió la flor con dulzor. Y míralo que yo nací justo con el sol. El principito, fetneado ya que la flor no tiene anabá, mas más bien es apasionante. Ah, ¿no es que llegó la hora del desayuno? El principito, revuelto todo él, buscó una regadera y la regó con mucha agua fresca. Y ansina, sin que pasara mucho tiempo, el principito se sentía atormentado con los aires de entendimiento y Abú, voy a apagar esto, y Abú, y por las hamayot que hacía la flor. Un día, por ejemplo, hablando de sus 4 espinas, dijo ella al principito, ya pueden venir los tigres con sus garras. ¿Ama tigres hay en mi planeta? Protestó el principito. Y además los tigres no comen hierba. ¿Ama una hierba soy yo? Dijo la flor con dulzor. Mejilá. Bueno, a lo largo del libro, en vez de escribir que el principito no contesta, se escribe así, a ti te respondió, amor de que a mí tampoco. Esto, en vez de decir, el principito no ha respondido. Este modelo se utiliza mucho en la conversación jaquética. Si una persona pregunta a otra, por ejemplo, fulano te invitó, o diremos, fulano te escribió, la respuesta será, a ti te invitó, amor de que a mí tampoco. A ti te escribió, amor de que a mí tampoco. Eso, en vez de decir, no me escribió o no me invitó. Sí, hay mucho humor en la jaquetía. Y ahí hay un punto, Alicia, permíteme solo que sí que contrapone un poco el ladino oriental, ¿no?, frente a la jaquetía, esa como espontaneidad, ¿no?, esa más tradición oral, que al final tenemos esos giros, ¿no?, que apuntaba Jacob también, frente a algo mucho más, como más gramaticalmente, más estructurado, ¿no?, que pueda ser una edición del oriental, ¿no? Sí, el oriental me parece sin humor. Es más, diré seco, no los quiero. Más serio, ¿no? Daño. Más serio. La jaquetía es muy pintoresca y muy emotiva y expresiva. Mira, a través de los encuentros del principito con varios personajes, se señalan las faltas, ¿sí? Lo que es incorrecto en las acciones y en el carácter humano. Pero siempre se trata con compasión. Me gustaría mostrar un parágrafo que muestra esto. Yo creo que en el ladino, bueno, lo diré después.
en la visita del Principito en la planeta del farolero, el Principito intenta de ayudar al farolero con un consejo, porque él siente mansía por verle trabajando sin ningún sentido lógico. Dice el Principito: mira, yo sabo una cosa que te dejará descansar cada vez que te dará la gana, o a quien me lo diera y me lo quisiera. Ya estoy jalqueado y sin fuerzas, y eso es lo que deseo y siempre, respondió el farolero. O a tu planeta es tan chiquitita y se puede dorearla con 3 pasos nada más. Lo que tienes que hacer es mechearte y caminar muy devagar, ansina que siempre te quedarás con la solina. Cuando querrás reposarte, camina devagar y el día durará a tu gusto. Ansí se haga el mazal. Ansí se haga el mazal se quiere decir, así estará nuestra suerte tan buena. Bueno, eso no me ayuda de nada, dijo el farolero. Lo que más quiero es tener una buena dormidera. Willy, parece que eso no se te quedó y no es de tu mazal, dijo el Principito. Por mí se haga por mi negro mazal, respondió el farolero. Bueno, mazal es de la suerte, y cuando que él dice, por mi mazal, está lamentando su suerte tan mala. Yo leí unas páginas de la traducción al ladino y me pareció que era más o menos una traducción literalmente palabra por palabra. Quizás me equivoco, pero esa es mi impresión cuando leí esas páginas. Sí, no sé si Jacob tiene algún apunte sobre esa diferenciación, ¿no? De cómo uno es mucho más flexible porque se adapta más a lo que es una realidad oral, mientras que el otro está como mucho más ceñirse, ¿no? Exclusivamente a lo que es, el texto. Mira, al final, cuando el farolero dice, por mí se haga y por mi negro mazal, el Principito se siente mansía porque quiso ayudarle, pero... Y dice él, el Principito suspiró con mansía y dijo, este es el único que me gustaría hacerle mi amigo, mas su planeta es demasiado mesjeada, demasiado chiquitita. Andemos achucharemos los dos entre la uña y la carne. Entre la uña y la carne me parece una expresión ingeniosa. Un lugar más estrecho y más chiquito de eso para meter 2 personas no puede ser, quizás en la física, pero expresiones y dichos como esto son muy prominentes en la jaquetía. Es también cuando dices una cosa así, ande podremos acabarnos entre la uña y la carne, y ya tienes la foto de esa situación y te hace reír. Eso es verdad. Jacob. Yo quería decir que, primeramente, como dijimos, cuando se escribía en judeo español en Marruecos, se escribía en ladino, no se escribía en jaquetía. Empezaron a escribir en jaquetía cuando la jaquetía ya no estaba en uso. Es una paradoja, ¿no? Digamos, es algo totalmente muy curioso, que empezaron a escribir la lengua que era una lengua hablada, no era una lengua escrita. Y lo que hay que decir que Alicia verdaderamente hizo los franceses dicen un tour de force, hacer una realización extraordinaria de convertir, porque hubieron personas de mucho talento que escribieron en jaquetía últimamente. Soli Levi, por ejemplo, que escribió un román, una novela autobiográfica en jaquetía, y algunos sketch, ¿cómo se dice? Sketch. Sí, como anuncios, ¿no? Cuentos cortitos. Sí, algo. Sí. Con mucho talento, pero aquí Alicia hizo verdaderamente una obra extraordinaria, porque sobre todo que hizo revivir todas esas expresiones jaquéticas que se usaban sobre todo en la lengua de las
de las madres, de las señoras, no tanto en la lengua de los hombres. En general, la jaquetía era una lengua de mujeres, más bien, sobre todo en los últimos años, cuando ya no se hablaba, porque los hombres fuera de casa ya hablaban español cuando trataban con personas en los comercios, en las actividades cotidianas. Y las mujeres estaban en casa, en el círculo de la familia, y sacaban muchas expresiones en jaquetía. Y yo creo que eso también contribuyó a esas expresiones que todavía viven en el habla, en lo que se llama el habla de jaquetía, porque hoy en día los descendientes de jaquetífonos hablan español y de vez en cuando trae una expresión de jaquetía, y esa expresión de jaquetía tiene que ser jaquetía, no tiene que ser una expresión banal, tiene que ser algo muy característico y expresivo de la jaquetía. Así que, y todo eso, desde luego, es una traducción extraordinaria. Y te felicito, Alicia, porque verdaderamente es un placer de leerlo y era un placer de revisarlo también, porque sobre todo que yo leí tu traducción con el original francés al lado, así que veía las diferencias. Muchas gracias, Jacob. Quise mencionar unas expresiones o palabritas que son en español, pero tienen diferente sentido. Diremos, tapar el oído quiere decir ignorar de lo que se dice. Dizer lo blanco por lo negro quiere decir hablar con contradicción. El vaivén es el nombre de la escoba. Así se llama la escoba en jaquetía, el vaivén. ¿Te puedes ver la foto? Tapar con arena quiere decir nunca mencionar más la cosa. Harina de otro costal, esta expresión es muy linda. Harina de otro costal quiere decir ya es otro asunto. Hablamos ya de harina de otro costal, hablamos de otro asunto. Un hacer que hacer es actividad que resulta en nada. Sequía de Tamuz. Tamuz es el 10º mes del calendario hebreo, que cae en julio, en el verano, cuando todo es muy seco y los campos secos sin hierba. Se acabó el aceite, quiere decir se acabó lo mejor. Su Olam Pasharito es una persona optimista. No es de tu cara. Ahora, no es de tu cara. ¿Qué quiere decir eso? No es de tu cara quiere decir no es digno de ti. Blanco papel es pálido. Bueno, mencionaré que hay un sitio portal que se llama vocesdejaquetia.com. Ahí se puede ver un glosario y también reglas de grafía que se hizo, que se creó con Jacob, claro, Jacob Bentolila hizo la mayor parte del trabajo, pero gracias a él tenemos ahora un sistema de grafía que antes no la teníamos. Hay que decir, grafía en letras latinas, porque antes se escribía con caracteres hebreos. Sí. Eso es lo que iba a decir. Bueno, aprovechando que ya lo ha dicho Alicia, en el libro hay un código QR que lleva directamente a todos estos recursos, con lo cual ahí la gente puede aprender mucho más de jaquetía. Lo que apuntaba Jacob, ¿no? La transcripción a lo latino, ¿no? Al alfabeto latino, pero con caracteres especiales, ¿no? Porque había muchos sonidos que no están en el castellano, ¿no? Para ponerlo. Entonces nos encontramos pues con... No sabría decir el nombre, ¿no? Pues el G, la G con el circunflejo y la J con el circunflejo, que es el Y, la H con el punto abajo, ¿no? Que es una H, una aspiración sorda, pero que está ahí, ¿no? Entonces hay muchas cositas, ¿no? Que sí que determinan esa labor también, ¿no? De cómo transcribir un sonido
que existe en la jaquetía, que es inexistente dentro de las letras latinas, ¿no? Del alfabeto castellano, ¿no? Del alfabeto español. Eso a mí también es que le da muchísima personalidad también al libro. Y hay que hablar también en el hecho de que en la grafía que habemos establecido se utilizan los acentos de intensidad en la sílaba que está acentuada. Lo que yo me pregunto, ¿cómo se hace que los que escriben el ladino oriental con caracteres latinos no utilizan los acentos? Y así que no se sabe si una palabra es esdrújula, si es aguda, si es... No sabemos eso. Y no se puede imaginar la lectura de un pasaje en jaquetía si no se utilizan también los acentos, porque la jaquetía está cantada, hay que dar... hay que hacer resaltar la manera de pronunciar la frase. Así que eso también era cosa muy importante de adoptar el sistema de acentuación del español moderno. No había otro es que ese punto nos lleva a lo que hablábamos antes, ¿no? A lo mejor una reducción del ladino oriental, en el cual, por ejemplo, y esto se ve, ¿no? La palabra hablar, ¿no? El verbo hablar, nosotros tenemos la H, ¿no? Y tenemos la B, mientras que el ladino oriental elimina la H y pone la V, ¿no? Que es más con la grafía medieval, ¿no? Creo que es así. Entonces, ahí en la misma palabra hay mucha diferencia, ¿no? Cuando la ves a cuando la escuchas, que posiblemente sea muy parecida, ¿no? También es en el acento nuestro que nosotros las palabras, y eso, amor de la influencia de la habla de los rabinos, las palabras estrújulas las cambiamos en agudas, y eso lo verás en el libro. No es una equivocación, así se habla. No, habría muchas, pero no, es que es así. Sí. Bueno, sí, en eso de ladino que hablas, en una frase puede ser las palabras esta, y no sabes si es esta o esta, y yo lo pienso que, bueno, la generación que habla todavía sabrá cómo leerlo, pero los hijos, las generaciones siguientes quizás no van a saber cómo pronunciar la palabra, si es esta o si es esta. Sí. Son puntos. Sí, así en jaquetía es más claro en este sentido. De la H de la palabra en habla, ¿no? Pues nosotros decidimos seguir la ortografía del español siempre que es posible. Es decir, utilizamos la C y no la K delante de la A. Utilizamos la H incluso cuando es muda, porque finalmente la jaquetía es un dialecto del español y sin eso no se podría comprender el ambiente de la jaquetía. La jaquetía está vinculada al español de una manera mucho más estrecha que el ladino oriental. Así es que el ladino oriental en realidad imita los caracteres hebreos en el alefato latino, ¿no? Digamos, lo que dijiste, la B se rinde por una B, viendo bien que eso no debía ser así, porque yo creo que en caracteres hebreos habla se sigue con bet, pero lo que tiene que la bet esa está señalada por un diacrítico que es una bet, digamos, bet floja, no bet fuerte, así que ellos lo rindieron por una B, pero creo que eso no tiene, no el racional de aquello no es muy, no es evidente. Sí. Pues muchísimas gracias de verdad, porque creo que ha sido muy enriquecedor para descubrir muchas cosas que nosotros, yo el primero, no tenía muy claro, desconocía y ojalá el libro y vuestro trabajo pues sirva para lo que hemos hablado, ¿no? Desde el inicio, para que tenga más visibilidad la jaquetía y para que la gente pues pueda también conocer parte de ese patrimonio
que sí que es el norte de Marruecos, también está en Ceuta y en Melilla, es decir, forma parte todavía, ¿no?, de la realidad española, y bueno, pues que tenga ese punto, ¿no?, y que tenga ese puesto dentro de lo que es el judeo español, y bueno, pues que se conozca un poquito más. Y también, por supuesto, agradecer a Alicia la traducción, todo su esfuerzo, a Jacob, que está con nosotros, y a Oro, que no ha podido, pues por también toda la parte de la corrección, y por supuesto a Centro Sefarat Israel, pues bueno, por la oportunidad que nos ha dado también, pues para poder hablar de la jaquetía un ratito. Sí, no, desde dentro de Sefarat lo que queremos es sumarnos de nuevo a ese agradecimiento, felicitaros por el trabajo realizado, ¿no? Porque realmente es muy importante, ¿no? Y es muy importante además que, como decía Alicia, ¿no?, contemporanicemos un poco esta jaquetía y reflexionemos sobre cómo se podía decir. Hoy en la actualidad es un ejercicio muy interesante y una labor muy, muy importante. Así que, Alicia, enhorabuena, felicidades. Vamos a recordar también que antes Jacob ha mencionado el tema de estas grabaciones que se habían realizado, ¿no?, y que nosotros tenemos disponibles en nuestro canal de podcast, que son las grabaciones de La vida en Jaquetía, de Soli Levi, ¿no? Entonces, aprovechamos también para que la audiencia las pueda conocer y mencionar también la labor que Soli Levi hizo por la divulgación de la jaquetía. Así que, sin más por nuestra parte, pues si os parece, despedimos aquí esta actividad. Perfecto. Pues Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias. buenas noches y gracias a todos. Gracias. Bueno, Mm.